Sabe que, por ejemplo, tenemos tantas promesas en la palabra de Dios, pero no van a venir automáticas, se lo quiero decir con todo mi corazón. La prosperidad, la bendición de Dios, la sanidad, el bienestar familiar, el bienestar aún personal, no va a venir automáticamente. Tenemos nosotros que pelear muchas veces por que realmente las promesas sean una realidad, las promesas de Dios sean una realidad en nosotros. Le voy a decir algo uno de los testimonios bíblicos que me llama poderosamente la atención es David. David siempre realmente es un ejemplo a imitar, no en cuanto a cuando cayó en adulterio, pero sí en cuanto a que realmente fue un rey poderoso, uno que amaba la presencia del Señor y que a la vez, al amar la presencia del Señor, y él trabajó para que siempre la presencia del Señor realmente estuviera en él, entonces la presencia del Señor hace que sea transformado nuestro carácter. Y le voy a decir algo, ¿sabe en qué carácter somos transformados? En el carácter de Dios. Parte del carácter de Dios en uno de los nombres que se establece en hebreo que se derivan de Jehová, es que Jehová es un guerrero. Y David fue realmente uno que amaba a Dios, pero también fue un guerrero. ¿Y cómo fue que él empezó, lógicamente, a ser formado en su carácter? Dice la Escritura, en las cartas de Samuel, usted lo puede leer. Dice que cuando él era niño, él era pastor de ovejas. Y cuando venía un oso, dice que él lo destruía con la mano. Si venía un león o un oso, lo que sea, él lo destruía con sus manos para proteger a sus ovejas. Eso no era normal. Un oso puede destruir a cualquier adulto, cualquier persona, un león no digamos. Pero había algo en David sobrenatural ahí, activado. Era el poder de Dios ya en él. ¿Por qué? Porque se le había profetizado a su papá que de los lomos de él iba a salir un rey de Israel conforme al corazón de Dios. Tenía otros hermanos, pero Dios había establecido ya sus ojos sobre David. Por eso es que David tenía una promesa para llegar a ser rey. Es muy poderoso. Pero en sus primeros años de vida Dios se le empezó a mostrar, se le empezó a revelar, se le empezó a manifestar. Y él empezó a experimentar realmente el poder de Dios en su vida. De tal manera que David empezó a conocer a Dios. Por eso se le llama también el dulce cantor de Israel, porque él ministraba a Dios y él atraía la presencia del Señor. Ahora, él tenía la promesa cuando llega el profeta a la casa de Isaí, que era el padre de David. El Señor lo manda y le dice: de ahí voy a tomar rey para mi pueblo. Y entonces, cuando llega el profeta Samuel, dice la Escritura que Isaí le sacó a todos los hermanos y siempre Samuel decía: ese no, ese no, ese no, ese no. Y todos los que estaban en casa se los presentó al profeta, pero no era ninguno de ellos. El profeta Samuel le dijo: ¿habrá alguien más? Sí, dijo: ese es mi hijo, pero él es un niño, es el que se encarga de pastorear las ovejas. Y el profeta le dijo: no me iré de aquí hasta ungir al que va a ser el rey de Israel. Entonces mandaron a traer a David. Y cuando Samuel, el primer profeta de Israel lo ve, inmediatamente tiene la convicción de parte de Dios que ese era el futuro profeta, futuro rey de Israel. Ahora se hace la ceremonia, él lo unge y lo declara como rey de Israel. Ahora ponga a pensar en esto, es muy poderoso. David estaba en una posición de niño, todavía tenía una edad de niño, pero en ese momento el profeta lo ungió y luego lo declaró como el futuro rey de Israel. El futuro rey de Israel este era un rey especial, porque de este rey que es David iba a salir de los lomos de él el rey de reyes, el señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. De la descendencia de él
iba a salir, de su reinado iba a salir el verdadero rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo unge, escúchame bien, lo unge y se va y lo declara. Hay una promesa sobre David. Cuando David, por ejemplo, va creciendo, no cabe duda que David mantiene esa relación íntima con el Señor. Entonces le viene la peor prueba a David. La peor prueba es que tiene que enfrentar, se podría decir, al gigante, o en otras palabras, donde está a un gigante, el Goliat, donde estaba de por medio su vida. Yo quiero decirle algo proféticamente en esta mañana. Cuando Dios nos da una promesa, y hay una promesa que está latente en el ámbito espiritual, donde van a ser activados los verdaderos hijos de Dios en estos últimos tiempos. Hay una promesa latente. Yo la puedo percibir por el Espíritu que está ahí. Hay hombres y mujeres que en este tiempo no están tratando de estar en el hogar solo para estar viendo películas y pasarla bien jugando de cosas. No, hay hombres de Dios que están en este tiempo, hijos de Dios verdaderos, que están clamando realmente para que la manifestación de Dios se haga una realidad en sus vidas, en sus iglesias, en nuestra nación. Entonces, David, por ejemplo, dice en la Escritura que tenía la promesa para ser el rey. Él lo supo, su familia lo sabía, sus hermanos definitivamente lo sabían, toda la familia sabía que Samuel, el primer profeta de Israel, había llegado para ungirlo, y declaró lógicamente que era el futuro rey de Israel. Ahora, quiero decirle algo muy poderoso. David automáticamente no fue rey, tuvo que pasar por un proceso. Y esto es muy poderoso. ¿Sabe cuándo fue David? Empezó a ser reconocido David como el futuro rey de Israel, hasta que venció a Goliat. Goliat, ¿quién era Goliat? Era un filisteo con una medida de casi 2 metros de estatura, imagínense. Y los filisteos siempre fueron enemigos de Israel, siempre. Así que en una ocasión ellos tiran una oferta. ¿Cuál es la oferta? Dice la Escritura que uno de ellos fue a hablarles al pueblo de Israel y les dijo: miren, como quien dice, vamos a solucionar esta contienda que tenemos con ustedes desde hace mucho. Entonces, saquen ustedes a un representante de ustedes, porque dice la Escritura que el pueblo de Israel todos los días se reunía para ir a pelear contra los filisteos. Y los filisteos, cuando miraban a los filisteos, y los filisteos enviaban a Goliat, a ese gran gigantón, ese guerrero que ellos los representaba a ellos, dice que todos retrocedían, todos se asustaban y ninguno se atrevía a pelear con él o con él. De tal manera que uno de los filisteos, no cabe duda, enviado por el principal de ellos, le dice: manden ustedes uno que lo represente y vamos a ver una pelea, en otras palabras, pública acá, con nuestro paladín o nuestro guerrero Goliat. Y les damos la oferta que si el que ustedes envían vence a nuestro guerrero, entonces nosotros nos convertimos en siervos de ustedes. Pero si nuestro guerrero los vence, ustedes serán servidores nuestros. Y entonces dice que no cabe duda que se pusieron de acuerdo. Así que en el campamento del pueblo de Dios, escúcheme bien, ninguno se atrevía a querer salir a enfrentar a ese Goliat. Y dice la Escritura que de día y noche salía este guerrero filisteo y confrontaba a los hijos de ¿quién? ¿A dónde están los hijos de Israel? Yo le voy a agregar algo más. ¿A dónde están los que se llaman hijos de Dios? ¿A dónde están los aleluya que solo cantando, gritando y haciendo bulla pasan, pero que nos tienen miedo? Es lo que el diablo está diciendo el día de hoy. Así que Goliat salía, los enfrentaba, los desafiaba, se reía de ellos, los acobardaba, y dice que el pueblo, los guerreros de Dios, los grandes generales que estuvieron como dentro del ejército del Señor,
Dice que cuando miraban a ese guerrero, retrocedían y ninguno se atrevía a acercarse. Entonces, de repente, David llega y se da cuenta de esa situación. Y David dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso? En otras palabras, que está desafiando a los ejércitos de Dios o al pueblo de Dios. Y entonces David pues le pregunta, ¿verdad?, que ¿qué le van a dar al que lo venza? Y entonces ya todos sabían y le dijeron dos cosas le dan. Número uno, si el que lo venza se casa con la hija del rey. Y número dos, no pagará impuestos por toda la vida. Mire qué buena oferta la que tenían también los hebreos. Entonces David dice, yo voy a pelear entonces. Ahora, yo quiero que mire esto conmigo, porque yo quiero recordarle de nuevo que ya había una promesa para que él fuera rey. Las condiciones que estaban en este momento era para que él fuera victorioso públicamente, porque si las condiciones que se estaban dando era que si David iba a ser victorioso, el pueblo lo iba a reconocer, no solo como un guerrero, sino como como quien dice, afianzarlo para que él fuera rey de Israel. De tal manera que usted sabe la historia, David enfrenta a Goliat, ¿verdad? Y el punto que yo le quiero decir es que él triunfa sobre él. Luego el pueblo lo clama, ¿verdad?, para que sea, estando en una condición de joven todavía. Pero el punto que yo quiero que usted mire conmigo, esto es muy importante. David tenía una promesa. Y cuando la promesa está por cumplirse, es cuando ya no van a venir circunstancias adversas, hasta cierto punto livianas. Yo no lo quiero asustar, pero si se quiere asustar, asústese. Porque cuando el enemigo, por ejemplo, trae situaciones difíciles y no lo puede vencer, se van a incrementar. Pero volvemos al punto, a la medida que se incremente, también su fe se va incrementando. Usted se vuelve poderoso, usted se vuelve victorioso, usted se vuelve como intrépido en las cosas de Dios. Usted no se va a asustar, usted no va a retroceder. O sea que si lo quiere ver bajo este punto de vista, nuestro Dios Todopoderoso utiliza a veces las pruebas y aún al enemigo para hacernos fuertes, para hacernos poderosos, para hacernos victoriosos. Así que David supo que lo que venía era el cumplimiento de lo que le profetizó Israel. El profeta. De tal manera que cuando miramos que viene el cumplimiento de aquella promesa que está por dar a luz, no va a venir un demonio enclenque a enfrentarlo a usted. No va a venir una circunstancia cualquiera. Si es posible, va a venir el propio diablo para enfrentarlo, para abortar aquella promesa que Dios tiene preparada para usted. Así que David, con toda esa promesa, él tenía bien clara esa promesa, con la experiencia de que ya Dios lo utilizaba en cuanto a que mató a un león y a un oso. Él salió, no me quiero quedar mucho tiempo acá, él salió a enfrentar a Goliat. Y la escritura dice que él lo venció, de tal manera que al vencerlo, entonces la gente en Israel empezó a clamar y lógicamente se dio pues lo que se había hablado los filisteos. Se volvieron lógicamente siervos de ellos. Israel tomó una gran victoria por causa de que David, en otras palabras, no tuvo temor, no tuvo miedo en cuanto a enfrentar a Goliat. Goliat era el último obstáculo para poder ver el cumplimiento de esa promesa, y todos sabemos que David se estableció como rey de Israel, pero él tuvo que vencer a Goliat. Hoy nosotros tenemos la misma posición. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios, pero muchos están ahí gritando y alabando y diciendo mucho que ya va a pasar esto. Pero escúcheme bien, hay una guerra, en el ámbito espiritual hay una guerra contra la iglesia.
Mateo 16, por ejemplo, dice que las puertas del infierno no van a poder prevalecer en contra de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo estableció que cuando la iglesia creciera y se desarrollara el cuerpo de Él aquí en la tierra, íbamos a tener una guerra contra poderes espirituales del diablo, lógicamente organizados por el diablo, para que la iglesia no se pronuncie y sea la iglesia del Señor. Por lo tanto, es la razón por la que tenemos pruebas, tenemos problemas, tenemos circunstancias adversas, pero en la introducción yo le dije, a la medida que vienen más pruebas, tenemos nosotros la oportunidad de desarrollar el potencial de fe que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos todos los recursos. El mismo apóstol Pablo pudo por revelación diciendo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En otras palabras, Pablo nos estaba reafirmando que estamos en una guerra, no una guerra entre seres humanos, sino con el reino de las tinieblas, el reino espiritual demoníaco, en otras palabras. Y ellos están organizados, bien organizados, porque saben que la iglesia y los que nos llamamos cristianos son los que detienen lo que él quisiera hacer. ¿Qué es lo que quisiera hacer el diablo? Destruir a toda la humanidad. Pero no puede, ni puede aún manifestarse, porque aquí estamos todavía los hijos de Dios, los que estamos llenos del Espíritu Santo, los que creemos en la palabra de Dios, los que creemos en la palabra de fe, de creer que la fe puede mover la mano de Dios y salvaguardarnos y protegernos de toda obra de maldad. De tal manera que necesitamos entender que este es un tiempo donde muchos cristianos están confundidos. Aún ministros están confundidos, ministros que están predicando, ya viene el Señor, ya viene, ya nos vamos a ir y se acabó todo. No, esa no es la palabra para este tiempo, es una palabra profética. La palabra profética es que Dios nos ha permitido enfrentarnos al enemigo para destruir las obras del diablo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Y nosotros demostrar en este tiempo que somos la iglesia del Señor, que somos hijos verdaderos de Dios, no por un conocimiento teológico ni un conocimiento humano, no porque somos parte de una iglesia, sino por demostración de poder y del Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere, que se levante hoy un pueblo poderoso, un pueblo que pueda destruir las obras del diablo. Y ese pueblo tiene que tener hambre por ser ungido de esa manera, para que se cumpla exactamente como se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, cuando dice Hechos 10:38, como Dios ungió a Jesús y cómo anduvo haciendo bienes y sanando y liberando a todos los que estaban cautivos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros, pero no estamos ungidos, hermano. Dios está con nosotros, tenemos un conocimiento intelectual y hasta teológico, pero la evidencia nos está demostrando, y este es el tiempo para evidenciar de que Él está vivo, que Él es poderoso, que Él puede activarnos para hacer una demostración de su poder sobrenatural. Así que, ¿por qué realmente los cristianos debemos de entender que no estamos libres de problemas? Porque Dios quiere incrementar realmente nuestra medida de fe para que nos movamos en una dimensión sobrenatural en este tiempo. Y una de las cosas que necesitamos entender es que en esta batalla espiritual, Dios quiere que nosotros tengamos bien claro, escúcheme bien, que detrás de todo esto que estamos viviendo, necesitamos entender bien claro que hay un problema espiritual, y tenemos que saber quién está detrás de toda esta pandemia. Para mí es el diablo, definitivamente. No tengo ni siquiera la menor duda de que el diablo está ahí. ¿Por qué? Porque llena los requisitos que dice Juan 10:10, como dije. Bien, el ladrón, dice, no viene solo para robar, matar y destruir. Es lo que está haciendo, es lo que se está dando en este momento. Y nosotros debemos de tener bien claro entonces que detrás de estas pruebas, detrás de todas estas situaciones,
Satanás está detrás y quiere usar estas circunstancias para derrotarnos. Quiere que perdamos nuestra fe, quiere que perdamos nuestra confianza en Dios, quiere hacerlo pensar que Dios no lo ama y que la palabra de Dios no es para este tiempo. Quiere hacerle entender que Dios es el que está mandando esas pruebas a otros, ¿verdad? De tal manera que necesitamos ver claramente que Dios es bueno. Dios no va a tratarnos con el mal. Dios no va a tratarnos con un virus que destruya nuestra vida o nuestra familia. No, Dios siempre se mueve en misericordia para que nos movamos al arrepentimiento. En Santiago capítulo 1, quiero que vaya rápidamente ahí conmigo. Santiago capítulo 1. El apóstol Santiago quiere echar por tierra todo ese concepto que tenemos a veces de que Dios sabe por qué mandó ese virus, Dios sabe por qué nos mandó esa enfermedad. Eso es como pegarle en el rostro a nuestro Dios. Mi Dios no quiere que la gente se arrepienta por medio de desgracia, por medio de enfermedades. Dios es un Dios de amor. Y mire lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 13, y luego vamos a ver el 16 al 18. Dice, por tanto, dice, estoy en Pedro, quiero que sea Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto es muy importante. Versículo 16 al 18. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad, mire cómo está diciendo el apóstol Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Eso significa que somos algo especial para Dios. Cuando somos tentados, no pensemos que, y mayormente por medio de estas circunstancias del mal, no pensemos que es de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie por medio del mal. Ahora, si usted se da cuenta de algo muy importante, el domingo pasado le hablé acerca de que Dios es bueno, por ejemplo, acerca de Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11, donde le di cuando la figura de la comparación entre el Padre Celestial y el Padre humano. Y dijimos, por ejemplo, si el Señor o el Hijo, por ejemplo, le pide un pan, el Padre no le va a dar una piedra. Si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Entonces luego dice, si nosotros siendo humanos, padres humanos, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que los piden. Bueno, eso está perfecto, pero encontré algo muy poderoso en el capítulo 11 que es similar a lo que Mateo escribió. Lucas le agrega algo más poderoso todavía y quiero que lo mire conmigo. En Lucas capítulo 11, versículo 9 al 12, dice exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 7, del 7 al 11. Pero en el versículo 13, Mateo no agregó versículo 13, o no agregó lo que está en el versículo 13, que Lucas sí agregó. Y yo quiero que miremos el versículo 13 de Lucas. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, esto es lo que no agregó Lucas ni agregó Marcos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esto es muy poderoso. En otras palabras, no solo Dios está interesado en dar buenas cosas a nosotros y nos comparó con nosotros como padres humanos. Estamos dispuestos a darle lo mejor a nuestros hijos. Si nosotros tenemos esa intención, nuestro Padre tiene mejor intención porque Él es perfecto. Pero aquí Lucas agrega algo más poderoso. No solo nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos todas esas cosas, que
que nosotros necesitemos para vivir en esta tierra. Vestido, comida, todo lo que sea para vivir. Pero también agrega Lucas, que eso es lo que yo quiero que usted capte en este mensaje. También nos va a dar el Espíritu Santo, así dice la Escritura. Ahora, ¿para qué? ¿Cómo es posible que el Padre bueno nos ofrezca dar todas las cosas necesarias para vivir, pero también nos da el Espíritu Santo? Ahora, ¿para qué nos da el Espíritu Santo? Esto es muy importante. En el capítulo 14 de Juan, quiero que vaya ahí rápidamente. El Espíritu Santo es necesario que se nos haya sido dado para enfrentar cualquier circunstancia en esta tierra. Cualquier situación, por difícil que sea, no importa que venga el propio diablo, pero si el Espíritu Santo, nosotros tenemos una buena relación con el Espíritu Santo, no hay ningún problema que nos pueda destruir ni derrotar en esta tierra. En Juan capítulo 14, versículo 16, 14, 16, esto es muy importante. Versículo 16 al 18, dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto es muy importante. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Luego versículo 18 dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, el Espíritu Santo es el consolador. El consolador en el griego significa paracleto. Esto es muy importante. ¿Y cuál es el significado de paracleto? Alguien llamado al lado de otro. Eso es lo que significa. Para ayudar. ¿Cómo? Esto es importante. Como ayudador, como fortalecedor, como consejero, como consultor, como abogado, como aliado, como amigo. Mire todo para qué vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hará por los hijos de Dios lo que Cristo hizo con sus discípulos mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Los ministró, los enseñó, los empoderó, los envió a hacer lo mismo que él hizo. Ahora, predicó, sanó y liberó a los cautivos. Eso es muy importante. Ahora, también los consoló en tiempos difíciles. También intercedió en oración por ellos. Romanos 8, 26 al 27, no tengo mucho tiempo, pero quiero que tome esto, es muy importante. También él se constituyó como un amigo que procura lo mejor para ellos. O sea, el Espíritu Santo, por eso el Señor Jesucristo dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya para que yo envíe a otro similar a mí. Él va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él les hablará acerca de mí, Él les hablará de mi Padre, Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo está con nosotros hoy. Y este paracletos, que es en griego, es el término que también se le aplica a nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo le quiero dar una seguridad en estos tiempos muy poderosos. En primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús ayuda, en otras palabras, a nuestros cristianos. En Hebreos 7:25 que leímos en la introducción, dijimos claramente que Jesús también tiene su función delante del Padre como intercesor. Entonces tenemos dos intercesores. Jesús delante del Padre intercede a favor de nosotros, y el Espíritu que mora en nosotros se constituye como intercesor. No estamos solos. Escúcheme bien, usted y yo no tenemos religión. Tenemos la misma vida de Dios dentro de nosotros, y la vida de Dios por medio del Espíritu Santo está ahí concentrada. Lo sobrenatural de Dios está en nosotros para que nosotros realmente podamos hacer uso de lo sobrenatural de Dios cuando nos encontremos en diferentes pruebas. Ahora, aparte de eso, como dije, tenemos a Jesús intercediendo delante del Padre por nosotros. Y el Espíritu que no solo nos empodera, sino que se constituye como intercesor
dentro de nosotros. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De tal manera que el versículo dice, 27, dice que intercede conforme a la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu está clamando, y cuando Él clama está diciendo que se haga la voluntad de Dios sobre nosotros aquí en la tierra. Y si nosotros nos unimos a ese clamor, entonces vamos a ver la manifestación de Dios aquí en la tierra sobre nosotros. Ahora, Dios, quiero aligerar esto. Dios es un Dios de propósito, de diseño y de destino. Esto es muy importante. Él tiene un propósito al permitir que nuestra fe sea probada. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, yo quiero que mire esto conmigo, muy poderoso. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros alegráis. Oiga bien, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quiero ir aterrizando con esto, es muy importante. La fe, escúchame bien, tiene que ser sometida a prueba. Su fe, como mi fe, tiene que ser sometida a prueba, para que sea más preciosa que el oro, de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Pedro. Aunque el oro, escúchame bien, es perecedero, se prueba con fuego para ver si es verdadero o no. El oro es el único metal, escúchame bien, que no se daña con el fuego. Es poderoso. Se puede derretir sin daño alguno. Cada vez que se pone el fuego, sale mejor y más refinado que antes. Oiga la palabra profética para el pueblo que Dios me ha dado esta mañana y para aquellos que nos han sintonizado. Hemos entrado al final de los últimos tiempos. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arrugas y santa. La iglesia de Jesús entró a un proceso de refinamiento. Él está, nuestro Señor como refinador, está sentado a la diestra del Padre y está permitiendo que estas pruebas que vengan seamos purificando a usted y a mí, para que seamos una ofrenda de justicia en estos últimos tiempos. Jesús está permitiendo que circunstancias adversas vengan a nuestras vidas, que probarán su fe y mi fe, y sacarán todos los malos hábitos y las impurezas que todavía tenemos en nosotros. La promesa, la prueba, se encuentra en 1 Corintios 10:3. Ninguna tentación ha venido sobre nosotros que no podamos soportar, porque juntamente con ella ha venido la salida. La palabra tentación, termino con esto entonces, viene del griego peraísmo y significa pruebas permitidas con un propósito, para probar, para tratar y por último para comprobar que si somos verdaderos hijos de Dios o no, para comprobar si la fe es genuina o la fe la hemos perdido o la fe ya no funciona para nosotros. Yo quiero terminar con esto entonces en esta mañana. Las circunstancias que estamos enfrentando no es para destrucción. Para los verdaderos hijos de Dios le doy esta palabra esta mañana. Las circunstancias de este COVID-19 que ha venido es con el propósito de que nosotros nos levantemos. Que nos levantemos creyendo que el poder de Dios está disponible para nosotros. Que nos levantemos creyendo que ya es tiempo de salir de ese acomodamiento donde hemos estado.
Que nos levantemos para que seamos los verdaderos hijos de Dios que representan a un Dios sobrenatural en esta tierra. Que nos levantemos para decirle al mundo, nuestro Dios es la respuesta para esta circunstancia que ha venido a trastornar el mundo, hasta a esta gran prueba que ha venido sobre la tierra. Es nuestro Dios todopoderoso, pero ya basta. Llegó el momento donde ya no tenemos que dar tanto conocimiento acerca de Dios. Este es un momento importante en la vida de demostrar de que Dios está con nosotros y demostrar que somos los verdaderos hijos de Dios. Así que si usted está pasando por problemas en este momento, y sobre todo su fe se ha estado debilitando, ha estado menguando, usted está confundido o está queriendo ser cristiano y tratando de ver cómo la pasa más o menos bien. No, este no es el tiempo ni para juegos ni para estar descuidado. Este es el tiempo para tomar decisiones de buscar el rostro del Señor. El próximo domingo yo le voy a hablar acerca de cómo activar la fe sobrenatural de Dios sobre su vida, porque este es el tiempo, estamos en el tiempo exacto. Las pruebas van a probar si nuestra fe es verdadera, si es genuina, si está basada en la palabra de Dios, porque solo cuando enfrentamos pruebas se va a salir lo que realmente está interno entre nosotros. Y si tenemos mucho de Dios, se va a manifestar lo que es de Dios. Si solo creímos en una forma mental, nuestra condición humana se va a debilitar y vamos a ser destruidos. Así que yo le animo en este tiempo de que si está pasando por pruebas o ha sido contaminado, como le dije al principio, hemos tenido, por ejemplo, hermanos que han sido contaminados, pero han sido sanados, han sido libertados. El poder de Dios está disponible en este tiempo. A mayor prueba, quiero terminar con esto, mayor unción hay de parte de Dios para aquellos que determinamos creer que Él es la única respuesta para nosotros. Así que yo le bendigo esta mañana. Declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que usted no va a debilitarse en su fe. Usted no se va a confundir. Usted no va a andar atemorizado. Lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que usted se va a aferrar, se va a anclar a la palabra eterna de nuestro Dios. Y yo le aseguro que Dios no lo va a dejar avergonzado. Cuando pase esta pandemia, usted no va a ser igual. Usted va a salir aprobado, con un hombre de fe, una mujer de fe, activado con el poder de Dios, activado con la unción del Espíritu Santo, para poder llevar a cabo la obra de nuestro Señor, para extender el reino de Dios en nuestra nación. Así que lo bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora, y quiero orar antes de despedirnos. Padre Dios, te damos gracias por aquellos que nos han sintonizado esta mañana, Señor. Bendigo al pueblo que tú nos has dado, a mis hermanos en la fe que tú nos has dado, Señor, y aquellos que no son parte de la obra que tú nos has dado, Señor. Pero los bendecimos donde quiera que nos hayan sintonizado. Y creemos y oro, Señor, así como tú, Señor Jesús, intercedes por nosotros y el Espíritu Santo intercede por nosotros, así nosotros intercedemos por ellos para que su fe no falte, Señor. Para que cuando pase esta prueba, ellos puedan experimentar tu poder, tu favor, su crecimiento en ti, otros niveles de madurez, Señor, listos para hacer la obra y extender tu reino, Señor, en esta tierra. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús los bendigo. Amén. Aprendieron que eso es para que ustedes aprendan de Comunidad Cristiana de Fe. Comunidad Cristiana de Fe es una iglesia que transmiten en vivo. Ya. Adiós.